En este momento se desarrolla esta reunión medular para la activación de los siguientes pasos en Venezuela para enfrentar la crisis económica, político y social. Hasta este momento ya han hablado varios cancilleres reunidos. Recordemos que 12 de ellos votaron para que se llevara a cabo esta sesión ya de cancilleres y en este momento este debate avanza. Abogado, bienvenido. Le pregunto qué significa esta reunión per se para Nicolás Maduro, el hecho de que ya estén debatiendo los cancilleres. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, esto para el régimen significa un golpe bien duro porque ya está en pleno desarrollo la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es un tratado bastante amplio, el cual incluye la posibilidad también del uso de la fuerza. Pero la pregunta es si lograrán el consenso necesario para activar otro paquete de sanciones políticas, económicas y diplomáticas o llegar a un extremo para muchos que significa una intervención militar extranjera. Hablemos de esta primera parte, del paquete de sanciones. ¿Puede ser el mecanismo para que Nicolás Maduro salga del poder o, por el contrario, puede ayudarlo a perpetuarse en el poder? Sin embargo, pues las afectaciones a los venezolanos serían inminentes. Sí, el artículo 8 del tratado establece una serie de medidas que van desde medidas diplomáticas hasta pasando por sanciones diplomáticas y también contempla el uso de la fuerza. Esto, no olvidemos, es una primera reunión del órgano de consulta que ya para su activación pues se deben cumplir ciertos requisitos y esos requisitos fueron cumplidos. En el día de hoy se está dando la primera reunión del órgano de consulta y no quiere decir esto que lo que hoy se decida ya quedará pues sellado este tema y cerrado el tema del TIAR. Yo pienso que a partir de hoy queda activado su aplicación y las medidas que hoy podamos observar, probablemente no sea hoy, no se acuerde hoy el uso de la fuerza o la conformación de una coalición de fuerzas, pero independientemente de que hoy se tomen otro tipo de medidas, probablemente sancionatorias de tipo económico, eso no quita que el día de mañana pueda volverse a reunir el órgano de consulta con carácter de urgencia y pueda tomar pues cualquier otra medida de las establecidas en el tratado, incluyendo el uso de la fuerza. El canciller de Brasil decía que para situaciones extraordinarias se requerían medidas extraordinarias. En este momento, ¿usted considera que se alcanzarían los votos necesarios para dar un paso extraordinario, una intervención, no sé si ya militar, pero una intervención de mayor envergadura más allá de las sanciones económicas, el cerco diplomático, etcétera? Yo creo que tarde o temprano habrá que encarar la dura realidad, la comunidad internacional tendrá que encarar la dura realidad y afrontar esa decisión, que en mi opinión, dada la naturaleza del conflicto, dado que se está enfrentando a un conglomerado criminal que usurpa el poder en Venezuela y pone en peligro la paz y seguridad del continente, esa será en definitiva la solución que tendrá que adoptar. No obstante, todavía sigo percibiendo que hay como dos visiones dos visiones distintas. Todavía veo a representantes de algunos países percibiendo esto como un conflicto político, un problema entre gobierno y oposición, mientras que otros parecieran tener una noción más clara de la verdadera naturaleza del conflicto, donde lo enmarcan pues que estamos enfrentando a un conglomerado criminal que está poniendo en peligro no solamente la paz y seguridad de Venezuela, sino de todo el hemisferio. Uruguay está dentro de los países que posicionan esta crisis como una crisis política entre el oficialismo y la oposición, o a qué se refiere con estos países. Sí, Uruguay va todavía un poco más al extremo, ¿no? Yo creo que Uruguay lamentablemente se ha comportado como un aliado del régimen, al punto que ha desconocido la representación legítima del presidente Juan Guaidó. Y pues apartando ese extremo hay otros países como por ejemplo Costa Rica, Chile y Perú, que en un primer momento cuando se iba a convocar el órgano de consulta promovieron una resolución donde se excluyera el uso de la fuerza, lo cual indica pues que tienen una errada percepción, en mi opinión, de lo que es la verdadera naturaleza del conflicto, porque vamos a estar claros, todos queremos una solución democrática y pacífica,
pero no todos los conflictos pueden ser tratados con los mismos mecanismos. Entonces, no es lo mismo tratar un problema político que obviamente aplicar el uso de la fuerza a un problema político es completamente descabellado, pero tratar de aplicar a un problema criminal, terrorista, narcoterrorista, una solución política o democrática o electoral también es igual de descabellado. Ahora, el Grupo de Lima, previo a esta reunión, expresaba nuevamente su reconocimiento a la presidencia interina de Juan Guaidó. Entre esos países, evidentemente, está Perú. ¿Se puede empezar a dividir el Grupo de Lima, el respaldo que tenía el presidente interino Juan Guaidó ante ya estos organismos internacionales cuando de verdad vienen puntos de decisión donde los países tienen que decir si están de un lado o del otro? ¿Puede comenzar ya esta división a debilitarse? Bueno, una primera aclaratoria es que el Grupo de Lima no se rige por ningún tratado internacional, mientras que el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, sí es un tratado que establece tanto derechos como obligaciones internacionales. De allí lo manifestado al inicio de la reunión por el canciller de Colombia, pues el TIAR configura indiscutiblemente el marco jurídico idóneo para resolver este conflicto que presenta la nación venezolana. Pero la pregunta va en el sentido de qué tanta es la fortaleza todavía de Juan Guaidó. ¿Todavía le queda ese empuje de la mayoría de los países para sacar adelante un consenso y lograr la transición democrática? ¿O ya ni siquiera podemos pensar en ese voto? Sí, amplío un poco mi respuesta con respecto a lo anterior. El Grupo de Lima, como dije, no se rige por ningún tratado internacional, mientras que el TIAR sí se rige por este tratado internacional y además también tiene vinculación con el sistema interamericano, donde la propia Organización de Estados Americanos ha reconocido la legitimidad del presidente Guaidó, de manera que la legitimidad del presidente Guaidó no está en discusión entre los miembros del TIAR. Poco importaría que algunos miembros por ejemplo, como Uruguay, no lo reconozcan, o algunos otros miembros de la Organización de Estados Americanos. Lo importante es lo que sostienen y piensan los 18 miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Y ese punto creo que no está en discusión. Lo que está en discusión es cuáles medidas son las idóneas para aplicar en este momento. Y quizás la fotografía de hoy no va a ser la misma que la fotografía dentro de una semana o probablemente dentro de un mes. Entonces, eso hoy es lo que se está debatiendo, cuáles son las medidas en este momento aplicables a la situación de Venezuela. Abogado, las decisiones que han expresado los gobiernos de Rusia, de China, a lo largo de esta crisis de seguir respaldando a Nicolás Maduro, ¿de qué manera pueden mermar la aprobación del TIAR ya en estos momentos, a estas alturas? Una de las grandes ventajas que tiene el TIAR es que se rige por este órgano de consulta y sus decisiones en principio no estarían sujetas a la autorización o aprobación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde China y Rusia precisamente tienen derecho de veto. Ahora, hay una discusión de si el uso de la fuerza tiene que ser también aprobado por el Consejo de Seguridad, en virtud de que hay una norma en la Carta de las Naciones Unidas que dice que los tratados subregionales no le quitan esa competencia al Consejo de Seguridad. Sin embargo, también la propia Carta de las Naciones Unidas establece en su artículo 2.7 que los conflictos internos no son de la competencia del Consejo de Seguridad, de manera que viendo la naturaleza verdadera del conflicto venezolano, donde hay una tiranía narcoterrorista que usurpa el poder y pone en peligro de la paz del continente, es claro que conforme al artículo 6 es competencia del TIAR, pero también es claro que conforme al artículo 2.7 de la Carta de las Naciones Unidas no es competencia del Consejo de Seguridad de la ONU. De manera que ese veto de China y Rusia no podría afectar a la situación de Venezuela en el marco que he referido anteriormente. Abogado, brevemente, de aquí en adelante, ¿cuáles son las claves de esta sesión, de la votación, etcétera? ¿Cuáles son, perdón? Las claves. Las claves, ¿dice usted? Sí, las claves para los siguientes días en este debate ya con los cancilleres. Yo creo que la clave radica en que por fin haya consenso en la verdadera naturaleza del conflicto, porque mientras no exista consenso en la verdadera naturaleza del conflicto,
pues va a ser muy difícil ponerse de acuerdo en la verdadera medida que podría hacer frente a un conglomerado criminal. Entonces, mientras unos países sigan viendo que esto es un conflicto político entre gobierno y oposición, les parecerá descabellado aplicar una medida como esa. Mientras los que tienen claro que esto es un enfrentamiento con un conglomerado criminal, pues tienen bastante claro que simplemente adoptar una posición de pacifismo simplemente sería una actitud cómplice con el régimen. Y yo creo que el debate debe de darse allí, en determinar la verdadera naturaleza del conflicto. Hasta ahora, Colombia es uno de los países más afectados por la ola migratoria. Hay un conflicto en la frontera. ¿Qué se puede esperar de aquí en adelante también por parte del gobierno colombiano, cuando a veces parece estar apoyando a los venezolanos, pero a veces la situación rebasa a cualquier país que está recibiendo una cantidad tan importante de migrantes venezolanos? Bueno, yo por las declaraciones que he visto últimamente de los representantes de Colombia, me parece que es uno de los países que tiene más clara la visión de la verdadera naturaleza del conflicto. Sí. Sin embargo, estamos claros, no es un conflicto sencillo, es un conflicto bastante complicado. Pedir uso de la fuerza, conformar una coalición, pues también requiere del apoyo de otros países, y yo supongo que en estos momentos eso es lo que se debe estar discutiendo y tratando de llegar a consenso. No creo que sea hoy, repito, que se tome una medida como esa, pero tarde o temprano a la comunidad internacional le tocará encarar esa dura realidad, y también encarar que mientras más posterguen esa solución, lejos de bajar los costos, estos aumentarán, Abogado, tanto para Venezuela como para todo el hemisferio. usted dice que esa decisión no se va a tomar hoy. ¿Cuál podría ser la coyuntura para tomar la decisión? Como le digo, yo creo que los países, algunos representantes de estos países que todavía piensan que es un conflicto político, pues probablemente necesiten ver más evidencias, más pruebas, más reportes de seguridad, donde claramente le demuestren que no se está en presencia de un problema, un conflicto entre un gobierno y la oposición, sino realmente estamos enfrentando a un conglomerado criminal que tiene no solamente vínculo o cohabita con la guerrilla colombiana, sino también con el terrorismo islámico, además de grupos paramilitares venezolanos, todos estos también vinculados al narcotráfico. Entonces, cuando se tome conciencia que esto es un caldo de cultivo para atentar contra la paz y seguridad de toda la nación, no solamente de Venezuela, cuando dejen de verlo como un problema local de Venezuela y sientan que esto realmente amenaza toda la estabilidad, de la paz y seguridad de todo el continente, yo creo que ese llegará el momento entonces en donde se deberá aprobar la conformación de una coalición de fuerzas. Le agradezco al abogado Andrés Mesgravis, especialista en resolución de conflictos, por estos minutos para la tarde. Muy buena tarde para usted. Gracias a usted. Muy buenas tardes.